días en los cuales ya se va a poder tener constancia al menos de lo que podría ser la aprobación de un proyecto, particularmente este próximo día jueves. Ahí, en ese caso, usted ya dio su voto para la unanimidad, ¿o no? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludar también a quienes están en el estudio y quienes nos están mirando. Te cuento sobre el acuerdo que acabamos de tomar. Acordamos votar el jueves, durante toda la jornada del día jueves hasta total despacho, el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El día viernes en la mañana votar hasta total despacho el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, al que le faltan solo 6 artículos por discutir para poder ser despachado. La Comisión de Hacienda va a revisar ese proyecto entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde y luego vamos a sesionar el viernes en la tarde para votar en el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas ambos proyectos, las reglas de uso de la fuerza y la creación del Ministerio de Seguridad. Ambos proyectos son mensajes del Ejecutivo que vienen a buscar superar o contribuir a disminuir la crisis de seguridad que estamos enfrentando como país. Diputada, ¿cómo se llega a este acuerdo en este instante? Ayer la verdad es que el ambiente se veía mucho más confuso, podríamos decir, de lo que estábamos viendo durante esta jornada. ¿Cómo se llega a ese acuerdo con la oposición? ¿Qué dijeron ellos al respecto? ¿Y cómo finalmente se acordó que este día jueves se realizara todo este trámite? ¿Por qué usted decidió dar durante esa jornada la unanimidad para votar hasta total despacho y no este pasado lunes, como se había presupuestado, por decirlo así? Sí, el día lunes se solicitó votar el día de hoy hasta total despacho. ¿Eso qué implica? Implica que el día de hoy tenía que estar despachado lo que hubiese. Lo que hoy día lográramos discutir se despachaba a sala. Hoy día, siendo un poco más de las 5 de la tarde, vamos en el artículo 6. Todavía no estamos ni cerca de llegar a la mitad del proyecto. Entonces, ¿qué iba a pasar si yo daba ese acuerdo en ese momento? Probablemente no hubiésemos podido generar los acuerdos como tú bien dices. El día de hoy ha sido un ánimo bien distinto al del día de ayer. El día de ayer no hubo debate. Simplemente los parlamentarios podíamos decir a favor o en contra, pero no podíamos debatir porque no había tiempo para palabras para los parlamentarios, porque había que tramitar con celeridad. Y eso se tradujo en que se rechazara todo lo que se había propuesto por parte del Ejecutivo en el día lunes. El día de hoy, ya no con la presión de tener que despachar hoy sí o sí lo que fuera, empezamos a generar acuerdos y empezamos a discutir y a debatir cada norma. Cada parlamentario pudo poner sobre la mesa sus aprehensiones y empezamos a generar indicaciones de consenso que están siendo votadas de forma unánime por todos los parlamentarios de todos los sectores. Eso cambió el ánimo, en mi opinión, dada la premura y la urgencia de sacarlo en un solo día. Y en mi opinión, este nuevo acuerdo en el que se propone, primero, votar hoy día yo propuse votar hasta las 12 de la noche, no fue acogido y llegamos al acuerdo de sesionar hasta las 9:30 de la noche. Con eso espero que podamos avanzar bastante. Luego mañana hay un día feriado en el que tenemos todo el día para poder generar un espacio de trabajo. Se propuso que cada sector pusiera 3 representantes en esta mesa de trabajo con el Ejecutivo para que mañana durante todo el día lo que estamos haciendo acá in situ, que es buscar las redacciones de consenso, puedan hacerse en esta mesa de trabajo para que luego el día jueves podamos votar todos esos consensos durante todo el día y el día viernes votar en sala una ley que se discutió de manera responsable, buscando consensos, buscando acuerdos y no lo que yo preveía que iba a pasar si daba el acuerdo para total despacho el día de hoy, que es que se iba a caer todo el proyecto del Ejecutivo, que solo se iban a aprobar indicaciones de la oposición y que iba a llegar a la sala el día jueves un proyecto de ley vacío que solamente contara con normas muy difíciles de aprobar para nosotros y para nuestro gobierno. Diputada, bueno, convengamos que... Ese cambió. Perfecto, ese es el cambio entonces que genera esta votación a favor de la unanimidad. Ahora, yo le pregunto, porque bueno, acordemos que la decisión que tuvo usted ayer de no dar la unanimidad causó polémica y usted salió a responder precisamente por eso y particularmente haciendo alusión al presidente Gabriel Boric y a esta capacidad de poder defenderlo, básicamente. No sé si nos podría repetir un poco esa declaración, porque la verdad es que es bien importante para poder establecer cuáles son, podríamos decir, las bases por las cuales usted no da la unanimidad durante este pasado lunes. Usted hablaba de defenderlo, de no quemarse él y prefería quemarse usted en este caso. Sí, voy a explicar cuáles eran mis temores. Yo temía que dando la unanimidad no hubiese debate, como le señalé recién, no hubiese posibilidad de debatir y eso implicara que se cayera
todo el proyecto del Ejecutivo y que finalmente el jueves tuviésemos que votar en sala un mensaje del presidente que, lejos de tener los artículos que redactó el presidente, tuviera solamente 2, 3, 4 artículos que hubiesen ingresado la oposición y que luego nosotros tendríamos que votar en contra porque el contenido del proyecto era imposible de aprobar porque nada tenía que ver con el proyecto original y en el caso de ser aprobado que tuviese que el propio presidente vetar el contenido de su propio mensaje presidencial. Ese es el riesgo que yo estaba viendo y dije, bueno, evidentemente ser la única que se opone al debate va a ser mal leído, se va a leer como si yo no quisiera trabajar cuando en realidad tengo toda la disposición a hacerlo, se va a leer como que yo estuviera en contra de las reglas del uso de la fuerza cuando la verdad es que estoy a favor de cada una de las palabras que hay en este proyecto de ley, incluso todas las indicaciones que presenté fueron acogidas por el Ejecutivo y yo las retiré y estoy votando a favor de todos los artículos, entonces no se trata de que yo no quiera trabajar, no se trata de que no me guste el proyecto, de lo que se trata es de evitar que sin debate, sin discusión y sin acuerdos acá llegara un proyecto que nosotros no pudiéramos aprobar y que el presidente lo tuviera que finalmente vetar en completo o en alguna de sus partes. Y ahí yo usé la frase de prefiero quemarme yo o prefiero pagar los costos políticos yo por negarme a dar esta unanimidad en este contexto antes que despejar el camino para que pueda ocurrir esto que yo estoy previendo que puede ser un problema para el presidente. A eso me refería. Afortunadamente ya pudimos pasar ese problema. Hoy día estamos debatiendo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha fraternidad. Incluso estamos generando acuerdos, estamos avanzando. Espero que el día de mañana feriado sirva también para que podamos afinar esas dificultades y el día jueves completo de seguro vamos a poder despachar este proyecto de ley con la responsabilidad que yo estaba solicitando. De hecho, yo le iba a preguntar eso mismo porque parece que más allá de que sea un feriado, va a tener mucha relevancia lo que se pueda conversar mañana también en cuanto a generar estos consensos que permitan establecer la base para poder trabajar el próximo jueves, ¿o no? Exactamente. Si bien mañana, como es un feriado irrenunciable, no podemos trabajar acá por los funcionarios de la Cámara, nada impide que podamos hacer un Zoom entre los parlamentarios, entre los asesores del gobierno que voluntariamente quieran trabajar en el día feriado y podamos generar los consensos que estamos ahora generando en vivo, que podamos generarlos previamente para que el jueves podamos despachar a sala un proyecto consensuado y acuerdos. Y eso es finalmente lo que yo espero. Ahora, diputada, hay dos principios que podríamos decir se han conversado acá al interior de esta sala y que tienen mucha importancia porque se trata de uno de los 6 principios que establece esta ley de reglas de uso de la fuerza, que tiene que ver, por ejemplo, con el principio de la proporcionalidad. Eso se ha conversado durante este último tiempo, durante estos últimos minutos, particularmente, ¿qué es lo que se ha podido llegar? Hay un consenso también al respecto de cómo se va a utilizar esta figura jurídica para así poder establecer también la directriz para que operen las fuerzas policiales. Sí, lamentablemente ese principio fue rechazado por la oposición y ya no se puede volver a abrir el debate sobre ese punto en particular, salvo que hubiese unanimidad para aquello y no veo esa voluntad, la verdad. Sin embargo, recordar que estamos en el primer trámite legislativo, que todavía falta que este proyecto pase por el Senado y yo espero que en el Senado se puedan reponer aquellos principios que no fueron aprobados en la Cámara de Diputados y Diputadas. También se puede reponer en sala. Eso es algo relevante. En sala se pueden reponer aquellas indicaciones que fueron rechazadas en la comisión y se votan ahí mismo en la sala. Entonces el Ejecutivo podría en esa instancia reponerlo. Si se aprueba, bien, avanzamos. Si no, en el caso de rechazarse, todavía le queda al Senado. Y en el caso de retrasarse podría eventualmente reponerse en una comisión mixta. Entonces, todavía hay espacio para reponer ese principio que es tan esencial en una legislación de reglas del uso de la fuerza. Diputada, ya para entrar un poquito más dentro de lo que es la interna de esta sala de sesión, nosotros antes la habíamos conversando, por ejemplo, con los diputados Chalper y Longton. Ellos hace unos minutos atrás habían hablado acá con nosotros, nos habían hablado de este acuerdo al que ellos habían llegado y que finalmente era más que nada hacer un llamado como a ceder, a poder llegar al acuerdo para poder cerrar esto durante esta jornada. ¿Qué es lo que ha podido conversar directamente con ellos? Porque podríamos decir que son las figuras políticas de oposición que más han estado, podríamos decir, encima del oficialismo para poder llegar a un acuerdo durante esta jornada. ¿Qué es lo que se ha podido conversar últimamente? Sí, efectivamente hemos estado en constante diálogo el día de hoy para generar indicaciones de consenso. Por ejemplo, había una indicación del Ejecutivo que planteaba una redacción en términos positivos, como siempre que lo permitan las condiciones, tendrá que señalar que va a usar el arma de fuego el funcionario. Y ellos preferían que fuera en términos negativos, como una excepción.
Y la verdad es que si está redactado en términos positivos o negativos no hace una diferencia, al menos para mí, en cuanto a aplicación de la legislación, y por supuesto que estoy disponible, si eso permite que podamos aprobar en acuerdo, a invertir y en vez de que estuvieran positivos, estuvieran en negativo, siempre que el espíritu se mantenga. Entonces yo me acerqué a ellos, les propuse una redacción distinta, ellos hacen otra propuesta y finalmente llegamos a un consenso y aprobamos por unanimidad. Ese es el espíritu que estábamos teniendo hasta antes de esta semana en las Comisiones Unidas en el Congreso de Valparaíso. Estábamos generando acuerdos, de hecho yo firmé una indicación que estaba firmada por mí y por el diputado Kaiser, que tenemos diferencias profundas en esta materia, pero con diálogo, con conversación, uno puede lograr entender el punto del otro y uno puede generar consensos, y eso es lo que Chile necesita, que seamos capaces de ponernos de acuerdo, no que cerremos filas y digamos, no, yo estoy en contra de todo, sí, yo estoy a favor de todo. Esa no es la forma que tenemos que, no son las señales que le tenemos que dar a la gente, si la gente espera otras cosas de los políticos. Diputada, preguntarle, y a propósito del diputado Kaiser, Partido Republicano, una de sus indicaciones tenía que ver con la justicia militar. ¿Eso se estaba conversando también durante esta jornada? Sí, mire, hasta ahora, el día de hoy, hemos avanzado 2 o 3 artículos aproximadamente en los que hemos generado consenso, indicaciones acordadas por todos y votadas por unanimidad. Y eso es muy positivo. Sin embargo, efectivamente, hay 2 indicaciones que son las que van a generar un debate más álgido, creo yo, que es una es del diputado Kaiser, efectivamente, del Partido Republicano, está firmada por otros parlamentarios también, que lo que buscan es volver a entregar competencia a los tribunales militares, a la justicia militar, para juzgar aquellos delitos o eventuales delitos cometidos por policías o fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones. Eso sería, en mi opinión, un retroceso en materia de derechos humanos. La presidenta Bachelet aprobó la ley en la que se prohibía... La ministra, ¿quería hablar con la ministra? Exactamente, la ministra. Mira, vamos a hacer un breve alto. Diputada, manténgase con usted porque justamente acá, Cristian, porque está pasando todo esto en vivo, por supuesto, acá en el interior del ex Congreso está precisamente la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a ver si se puede acercar, ¿no? Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito para poder conversar con ella, entendiendo también que, diputada, claro, se trata de una entrada bien parecida a la que hizo ayer también, porque ella, recordemos que también había llegado temprano, o sea, no había llegado muy temprano acá a la sala de sesión ayer, había cierto reclamo también por parte de algunos parlamentarios porque no había llegado la ministra. Sí, pero el día de hoy el ministro Elizalde, al inicio de la sesión, informó que la ministra estaba en los funerales de los carabineros, así que estaría él en el debate. Estuvo él durante todo el inicio del debate y ahora que han finalizado los funerales, la ministra se incorpora al debate. Ahora, por ejemplo, ayer lo que pasó con la ministra fue que tuvo intervenciones, podríamos decir más que nada en detalles técnicos de algunas indicaciones, ¿o no? Dentro de lo que conversó ella ayer en la sala. Sí, efectivamente, la ministra está acá para defender las indicaciones del Ejecutivo, que son indicaciones que son el resultado de un trabajo de consenso también de nuestros asesores, así que la ministra está acá cumpliendo un rol efectivamente técnico, explicando las indicaciones e instando a aprobarlas. Perfecto. Diputada, a ver si nos podemos acercar un poquito nuevamente, ya que pasó todo este fragor por el tema de la entrada de la ministra del Interior, que comprenderás, Cristian, son parte de las cosas que pasan acá al interior del ex Congreso, más aún cuando se trata de un día tan importante como es el de esta legislación que se está realizando dentro de un contexto también del fast track legislativo. Eso es lo que decían también algunos diputados, porque parte de lo que se comentaba ayer, y me voy a referir también a las palabras del diputado Winter, es que lo que él mencionaba era, o hacía el llamado a sus colegas diputados a no ser hijos de la conmoción, que la coyuntura pasaba, pero las leyes quedan. Y en ese caso, ¿usted coincide con esas palabras o ve más que nada una solución que debe llegar lo antes posible para así poder garantizar la seguridad de los carabineros en las calles? Comparto plenamente aquello que hace referencia a que las contingencias pasan y las leyes quedan. Sin embargo, quisiera hacer un punto medio. Efectivamente, cuando ocurren hechos tan graves y tan horribles como los que ocurrieron el sábado pasado, es importante que todos los poderes del Estado trabajemos para entregar señales correctas a la ciudadanía y sobre todo al crimen organizado. Señales de que estamos trabajando, que estamos avanzando y que estamos generando las condiciones para desactivar, desarticular esta crisis de seguridad. Y ahí creo que sí es importante dar esas señales. Era importante suspender la semana distrital y venir a despachar proyectos de ley, pero no a tontas y a locas. No despachar por despachar. No ocupemos la legislación para mandar señales. Está bien, legislemos, demos señales al crimen organizado de que estamos trabajando para combatirlo, pero con responsabilidad.
Y eso es por lo que yo he estado abogando durante esta semana. Que la ley se vote el jueves a las 10 de la mañana o el viernes a las 5 de la tarde no cambia la crisis de seguridad en nuestro país. Lo único que cambia es una ley que se ha hecho con responsabilidad, con trabajo, o una ley que ha sido despachada a tontas y a locas, a la rápida, bajo la conmoción de la contingencia. Y eso es lo que quisiéramos evitar. Ahora, ¿hay que trabajar? ¿Hay que legislar? Sí, pero hagámoslo bien. Diputada Maite Orsini, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. Ahí entonces, Cristian, parte, podríamos decir, protagonista de lo que ha sido este clima de conversación.